Él abrió la puerta y me encontró con mi amante. No dijo nada. Solo se fue. Corrí descalza tras él suplicando, pero cuando llegué a la entrada. El apartamento se siente más pequeño ahora que cuando me mudé por primera vez. Un estudio en el cuarto piso de un edificio sin ascensor. Unos 65 metros cuadrados que me cuestan $1,800 al mes. El radiador repiquetea por la noche, manteniéndome despierta con su ritmo metálico que suena como barrotes de prisión cerrándose. Yo solía vivir en una casa de 4 habitaciones con piscina. Solía tener un marido que me amaba más de lo que merecía. Sé exactamente cuando todo se derrumbó. Martes, 15 de marzo, hace 2 años, a las 3:47 de la tarde. Eso fue cuando Raúl entró en nuestra habitación y me vio con Diego. No gritó, no lanzó nada, ni siquiera dijo una palabra. Solo se quedó allí de pie durante quizás 5 segundos, nos miró a los dos, luego se dio la vuelta y se fue. Escuché su coche arrancar en la entrada. Lo escuché alejarse. Esa fue la última vez que lo vi. La gente siempre quiere saber por qué lo hice. Asumían que debían haber problemas en el matrimonio, que Raúl era distante o cruel, o que la chispa se había apagado. Nada de eso era cierto. Raúl era todo lo que una mujer podría desear en un marido. Atento, trabajador, devoto. Recordaba cada aniversario, me traía flores sin motivo aparente, me hacía reír incluso después de 12 años juntos. Era el tipo de hombre que se levantaba a las 2 de la mañana para conseguirme medicinas cuando estaba enferma. Que pasaba todo su sábado arreglando cosas en la casa sin que se lo pidieran, que todavía sostenía mi mano cuando caminábamos por el supermercado. La verdad es más simple y más fea que cualquier excusa que pudiera inventar. Estaba aburrida. ¿Aburrida? Una palabra tan pequeña para algo que destruyó todo. Había estado trabajando desde casa durante 2 años para entonces, pasando mis días en pantalones de yoga, respondiendo correos electrónicos, asistiendo a reuniones virtuales donde mantenía mi cámara apagada. Raúl salía cada mañana a las 7:30 para su trabajo en la firma de ingeniería. Regresaba a casa a las 6:15. Cenábamos, veíamos algo en Netflix, nos acostábamos. Los fines de semana eran para mandados, ver amigos, quizás una cena fuera. Era cómodo, predecible, seguro. Recuerdo la noche del viernes, 3 semanas antes de conocer a Diego. Raúl llegó a casa a las 6:15 como siempre, pero con un ramo de tulipanes del supermercado, mis favoritos. Solo porque sí, dijo, besándome en la mejilla. Pensé que podríamos pedir comida para llevar del italiano esta noche. Ya pedí lo de siempre. Nuestro pollo a la parmesana de siempre para él, rollitos de berenjena para mí, palitos de pan extra, acompañamiento de albóndigas. Habíamos estado pidiendo lo mismo durante 5 años. Sonreí y le di las gracias. Puse las flores en el mismo jarrón que siempre usaba, en el mismo lugar de la mesa del comedor. Se cambió de su ropa de trabajo a sus cómodos jeans y esa vieja camiseta. Se acomodó en su lado del sofá y preguntó por mi día. Le conté sobre la conferencia telefónica que se alargó, el cliente que no dejaba de cambiar los requisitos, las mismas historias con diferentes detalles del día anterior y del anterior a ese. Escuchó, realmente escuchó, hizo preguntas de seguimiento. Se ofreció a hablar con su amigo que trabajaba en una firma competidora si quería cambiar de trabajo. Tan considerado, tan predecible. Lo miré, a este buen hombre que me amaba exactamente de la misma manera que lo había hecho durante 12 años, y sentí que me asfixiaba. Quizás podríamos probar ese nuevo lugar tailandés, sugerí. Su expresión se desvaneció un poco. Ay, ya pagué por la comida italiana, pero podemos ir al tailandés la próxima semana. ¿La próxima semana? Siempre la próxima semana. Forcé otra sonrisa. Claro, el italiano es perfecto. Comimos nuestras comidas habituales. Vimos 2 episodios de un programa que habíamos estado siguiendo durante 3 temporadas, nos fuimos a la cama a las 10:30. Él extendió el brazo hacia mí y yo me di la vuelta, alegando que estaba cansada. Me besó el hombro, dijo que me amaba, y en cuestión de minutos respiraba con regularidad, dormido. Yo me quedé allí tumbada mirando al techo, con 36 años, preguntándome si eso era todo, si esa era mi vida. Cada viernes, cada fin de semana, para siempre. Diego no era nada de esas cosas. Lo conocí en el gimnasio al que me uní en enero, como parte de mi propósito de año nuevo para ponerme en forma. Era entrenador allí, aunque no el mío. 28 años, cubierto de tatuajes, con ese tipo de confianza que viene de saber que todas las mujeres en la sala te están mirando. Empezó a hablarme junto al bebedero un día, algo sobre mi postura en la cinta de correr. En una semana, ya me estaba enviando mensajes. En un mes, le estaba mintiendo a Raúl sobre a dónde iba. Las mentiras empezaron pequeñas. Tomar un café con mi hermana. Pero yo pasaba de largo la cafetería para ir al apartamento de Diego. Clase extra de yoga.
Pero yo estaba en el asiento trasero de su carro en un estacionamiento vacío, sintiéndome como una adolescente de nuevo. El tráfico es horrible. Pero yo estaba sentada en mi coche a 3 cuadras de casa, arreglando mi maquillaje manchado, intentando quitarme el olor de la colonia de Diego de la ropa. Raúl nunca cuestionó nada de eso. Así es como se ve la confianza de 12 años. Cuando dije que estaba en algún lugar, me creía. Cuando llegaba a casa tarde con el pelo peinado de forma diferente a cuando salí, alegando que la peluquería tenía retraso, me besaba en la frente y preguntaba si quería que pidiera comida. Cuando mi teléfono vibraba a medianoche y yo decía que era del trabajo, él se daba la vuelta y volvía a dormirse, seguro del conocimiento de que su esposa nunca lo traicionaría. El momento más cercano al descubrimiento llegó 6 semanas después de que empezara la aventura. Diego y yo estábamos en su coche, estacionados detrás de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Acabábamos de terminar. Bueno, mi teléfono sonó, el tono de llamada de Raúl llenando el coche. No contestes, dijo Diego, con la mano en mi muslo. Pero tenía que hacerlo. Raúl nunca llamaba durante la hora del almuerzo a menos que algo estuviera mal. Hola, cariño, respondí, intentando mantener la voz estable. Hola, solo quería escuchar tu voz. Estoy teniendo un día difícil. Sonaba tan feliz, tan inocente. También quería decirte que voy a preparar ese salmón que te gusta esta noche. Compré un poco de ese vino que mencionaste querer probar. La mano de Diego se movió más arriba en mi pierna. Sonreía burlonamente, disfrutando de esto, del peligro. Dio poder de saber que tenía a la esposa de otro hombre en su coche mientras ese hombre hablaba de planes para la cena. Eso suena genial, logré decir. En realidad estoy atascada en el tráfico ahora mismo. Un accidente en la autopista. ¡Ay, no! ¿Qué autopista? Puedo revisar el informe del tráfico. Quizás encontrarte una ruta mejor. Mi corazón latía con fuerza. No estaba cerca de ninguna autopista. Está bien. Parece que se está despejando. Te veo esta noche. Conduce con cuidado. Jen, te quiero. Yo también te quiero, dije. Diego se rió cuando colgué. Yo también te quiero, imitó. Eso es frío, incluso para ti. Incluso para mí. Y esa debería haber sido mi llamada de atención. Cuando el entrenador de gimnasio de 28 años con el que estaba engañando a mi marido pensaba que yo era fría, quizás era hora de reevaluar. En cambio, lo besé para que se callara, ahogué la culpa y me dije a mí misma que Raúl nunca lo sabría. Nadie salía lastimado. Al principio me dije que era inofensivo. Solo un café después de entrenar, solo alguien con quien hablar durante los días largos y vacíos. Diego me hacía sentir joven de nuevo, deseada, como si fuera algo más que solo la esposa de alguien, más que la mujer que le recordaba a su marido que tomara su medicamento para el colesterol y clasificaba el reciclaje todos los jueves. Cuando él me miraba, yo no era la aburrida Jennifer de contabilidad. Era sexy, misteriosa, valía la pena perseguir. La primera vez que nos besamos fue en su coche después de entrenar. Me senté allí durante 20 minutos después, mirándome en el espejo, tratando de reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Llegué a casa y preparé la cena favorita de Raúl, intenté ahogar la culpa con carne estofada y vino tinto. Me dio las gracias, lavó los platos sin que se lo pidiera, me contó sobre su día. Sonreí y sentí que mi piel ardía de vergüenza. Pero no paré. Las excusas llegaban fácilmente. Raúl nunca lo descubriría. No era serio. Yo merecía sentirme viva. Todo el mundo tenía enamoramientos. Era solo físico. No le estaba haciendo daño a nadie. Las mentiras que me decía a mí misma eran casi tan numerosas como las mentiras que le decía a mi marido. La clase de pilates se alargó. El tráfico era terrible. Me reunía con una vieja amiga para almorzar, me arreglaba el pelo, compraba un regalo de cumpleaños. Cada mentira salía más fácil que la anterior, hasta que podía mirar a Raúl a los ojos durante el desayuno y decirle que lo amaba, para luego pasar la tarde en la cama de Diego. Diego vivía en un loft reformado en el centro, todo ladrillo visto y accesorios industriales. Era lo opuesto a nuestra casa suburbana con sus juegos de muebles a juego y fotos familiares. Cuando estaba allí, podía fingir ser alguien completamente distinto. Alguien que no tenía una hipoteca, un plan de jubilación, un marido que confiaba en ella por completo. Alguien joven, libre y sin el peso de las responsabilidades adultas. El día que Raúl nos pilló, le había dicho que trabajaría hasta tarde en un proyecto. Me había enviado un mensaje alrededor del mediodía preguntándome si quería que recogiera comida para llevar para cenar. Le había dicho que no se preocupara por mí, que yo conseguiría algo en la oficina. La oficina a la que en realidad no había ido en 2 semanas, porque había estado usando mis días de vacaciones guardados para pasar más tiempo con Diego. La parte enfermiza era lo elaborado que había planeado ese día.
Había salido de casa esa mañana con mi ropa de trabajo, besé a Raúl para despedirme como siempre, incluso le recordé su cita con el dentista de la semana siguiente. Había conducido hacia la oficina, luego había dado la vuelta una vez que supe que él se había ido a trabajar. Me cambié por la lencería que había escondido en mi bolsa de gimnasio, el conjunto rojo que había comprado específicamente para Diego, que Raúl nunca había visto. Me puse el perfume que le gustaba a Diego, no el que Raúl me había regalado para nuestro aniversario. Diego me había enviado un mensaje esa mañana: no puedo esperar a verte. Despejé toda mi tarde. Me había sentido poderosa al leerlo. Deseada, como si fuera el tipo de mujer que tenía un amante despejando su agenda para ella, no el tipo que le recordaba a su marido sobre las citas con el dentista y clasificaba el reciclaje. Llevábamos quizás una hora en la cama cuando escuché abrirse la puerta principal. Mi cuerpo se heló. Raúl nunca llegaba temprano a casa. Nunca. En 12 años de matrimonio, podía contar con los dedos de una mano las veces que había salido del trabajo antes de las 5:30, pero allí estaban sus pasos en las escaleras, su voz diciendo: Jen, tu coche está aquí. ¿Estás trabajando desde casa hoy? Nunca olvidaré el sonido de sus pasos deteniéndose ante la puerta de nuestra habitación. La forma en que la bolsa de la comida para llevar crujió en su mano. El suave o que se le escapó como si le hubieran golpeado en el estómago. El tiempo se detuvo. Sé que la gente dice eso, pero realmente lo hizo. Diego se quedó helado a mitad de frase. Estaba contando alguna historia sobre un cliente en el gimnasio. Su mano todavía gesticulaba en el aire. Raúl no miró a Diego ni una sola vez. Sus ojos estaban solo puestos en mí y no estaban enojados. Solo estaban vacíos, como si estuviera mirando a un extraño con la cara de su esposa. La bolsa de la comida se le escapó de la mano en cámara lenta. Escuché los recipientes golpear el suelo, la salsa probablemente derramándose sobre la alfombra que yo había insistido en que necesitábamos cuando remodelamos. Su boca se abrió como si fuera a decir algo. Vi cómo su garganta se movía, tragándose las palabras que intentaban salir. Diego empezó a hablar. Oye, amigo, esto es incómodo. Pero Raúl todavía no lo miró. Era como si Diego no existiera. Como si yo fuera la única persona en la habitación que pudiera lastimarlo. Y tuve 5 segundos, quizás 6, pero viví toda una vida en esos segundos. Vi nuestro día de boda en sus ojos, vi el momento desvanecerse en ellos como agua de un vaso roto. Vi cada café del sábado por la mañana, cada broma compartida, cada susurrado te quiero evaporándose. Sus hombros se hundieron, no en derrota, sino en reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento sin saberlo. Luego se dio la vuelta y se fue. Sin portazos, sin acusaciones gritadas, sin salida dramática, solo el sonido silencioso de sus pasos bajando las escaleras, mesurados y constantes, como si se concentrara en cada uno. Más tarde, me enteré de que Raúl había salido temprano del trabajo ese día. Su jefe le había dado la tarde libre a todos como recompensa por conseguir un gran contrato. Había pasado por mi restaurante favorito para recoger el almuerzo como sorpresa, había conducido hasta la casa, planeando comer conmigo en la terraza ya que era el primer día cálido de primavera. Había visto mi coche en la entrada. Supuso que yo también había terminado temprano. Diego se revolvió buscando su ropa, murmurando algo sobre lo incómodo que era esto, sobre cómo debería irse. Yo me cubrí con la sábana, abrí la boca para decir: espera. Lo siento. No es lo que parece. Te quiero. No salió nada. Raúl me miró una vez más. Realmente me miró como si estuviera memorizando mi rostro. Luego se dio la vuelta y se fue. Me puse una bata y salí corriendo tras él descalza, con el pelo hecho un desastre. Para cuando llegué a la entrada, su coche ya estaba saliendo marcha atrás. Me quedé allí parada en el concreto, viéndolo alejarse. Los vecinos probablemente obteniendo un espectáculo. La señora Pérez al otro lado de la calle estaba regando sus flores. Ella me dio la espalda. Diego se fue mientras yo todavía estaba afuera. No dijo adiós, simplemente se escabulló y se fue en dirección opuesta. Volví adentro para encontrar el almuerzo que Raúl había traído esparcido por el suelo de nuestro dormitorio. Llamé al teléfono de Raúl una y otra vez. Directamente al buzón de voz cada vez. Envié mensajes de texto con disculpas, explicaciones, pidiéndole por favor que volviera a casa para poder hablar. Los mensajes aparecían como entregados, pero nunca leídos. Fui a su oficina, pero su coche no estaba allí. Llamé a su hermano, Tomás, quien me dijo con voz fría que Raúl no quería hablar conmigo y que debía dejar de llamar a su familia. Esa noche, me senté en nuestra sala de estar, todavía con la misma bata, esperando a que él volviera a casa. No lo hizo. Alrededor de la medianoche, finalmente me cambié de ropa y fui a todos los lugares en los que se me ocurría que podría ir. Su gimnasio, su bar favorito,
el parque donde le gustaba correr. La casa de Tomás, donde la luz del porche se apagó en cuanto me detuve frente a ella. El apartamento de su mejor amigo Miguel, donde nadie respondió, aunque podía ver luces encendidas adentro. Volví a casa y esperé un poco más. Llamé para decir que estaba enferma al trabajo al día siguiente y al siguiente. Para el jueves, cuando finalmente fui a la oficina, todos lo sabían. La forma en que las conversaciones se detenían cuando yo pasaba. La forma en que la gente evitaba el contacto visual. La asistente administrativa que normalmente charlaba conmigo sobre sus hijos de repente tenía archivos urgentes que hacer cada vez que me acercaba. El viernes por la tarde, llegué a casa para encontrar la mitad de la casa vacía. Toda la ropa de Raúl, su oficina, sus herramientas del garaje, la consola de videojuegos por la que había ahorrado, la cafetera que me había comprado para Navidad, pero era el único que la usaba. La vajilla de su abuela del aparador del comedor. Todo desaparecido. Sin nota, sin dirección de reenvío, sin papeles de divorcio todavía, aunque sabía que llegarían. Pero fueron las pequeñas cosas que faltaban las que me destrozaron. Su taza de café con la melladura en el asa desde que la dejó caer durante una mudanza. La sudadera desteñida de la universidad que usaba los domingos. La foto de nuestra luna de miel en Jamaica que estaba en su mesita de noche. Las notas adhesivas que dejaba en el espejo del baño con caras tontas dibujadas. El separador del último libro que había estado leyendo. Incluso su cepillo de dientes había desaparecido. Había sido quirúrgico. Tomó solo lo que era suyo. Nada que hubiéramos comprado juntos. Dejó la costosa máquina de espresso en la que habíamos derrochado la Navidad pasada. Dejó la pelota de béisbol firmada del juego en el que me había propuesto matrimonio. Dejó nuestro álbum de boda sobre la mesa de centro, cerrado como un ataúd. Encontré una cosa que se había olvidado, o quizás no se olvidó. Su anillo de bodas puesto exactamente en el centro de mi almohada. Sin nota, solo el anillo, todavía cálido como si lo hubiera estado usando hasta el último momento. Intenté comunicarme con nuestros amigos mutuos, pero ya habían tomado partido. Sara, quien había sido mi dama de honor, envió un mensaje de texto diciendo que necesitaba espacio. Laura, a quien conocía desde la universidad, me bloqueó en todo. Las parejas con las que solíamos cenar todos los meses dejaron de invitarme. Más tarde me enteré de que todavía veían a Raúl, que él estaba bien, que les había pedido que no compartieran ninguna información sobre él conmigo. Diego me envió un mensaje una vez, como una semana después. Oye, eso fue una locura. Espero que todo esté bien. No respondí. ¿Qué había que decir? Lo vi en el gimnasio unas semanas después de eso, ya coqueteando con una nueva mujer junto a las máquinas de pesas. Me hizo un saludo incómodo. Cancelé mi membresía ese día. Los papeles del divorcio llegaron un mes después. Raúl no pidió nada más de lo que ya se había llevado. No quería pensión alimenticia. No peleó por la casa. Ni siquiera pidió la vajilla de bodas. Su abogado informó al mío que su cliente no quería contacto y agradecería que yo respetara ese deseo. Firmé todo. ¿Qué más podía hacer? Mantuve la casa durante 6 meses antes de darme cuenta de que no podía pagarla yo sola. Tampoco podía soportarla. Cada habitación guardaba recuerdos. La cocina donde bailábamos mientras se cocinaba la cena. La sala de estar donde habíamos pasado incontables mañanas de domingo leyendo el periódico. El dormitorio donde me había pillado destruyendo todo lo que habíamos construido. La casa se vendió rápidamente. Una pareja joven, embarazada de su primer hijo. La esposa se emocionó con el gran patio trasero, perfecto para los niños. Quise advertirle, decirle que se aferrara fuerte a lo que tenía, decirle que el aburrimiento era un lujo que no podía permitirse. En cambio, acepté su oferta y me mudé a este estudio al otro lado de la ciudad. Mi hermana Beatriz fue la única familiar que todavía hablaba conmigo, aunque ni ella podía ocultar su disgusto. ¿Cómo pudiste? Preguntó durante una de nuestras incómodas reuniones para tomar café. Raúl te adoraba. ¿Sabes cuántas mujeres matarían por un marido así? Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero saberlo no cambiaba lo que había hecho. 2 meses después de que Raúl se fuera, cometí el error de ir a nuestro antiguo supermercado. Había estado comprando al otro lado de la ciudad para evitar encontrarme con alguien, pero necesitaba un ingrediente específico para una receta, y era la única tienda que lo tenía. Pensé que si iba temprano un martes por la mañana, estaría a salvo. Estaba comparando marcas de aceite de oliva cuando escuché una inhalación brusca de aire detrás de mí. Sara, mi ex mejor amiga, mi dama de honor, la mujer que me había sujetado el pelo cuando tuve una intoxicación alimentaria en mi despedida de soltera. Estaba vestida para el trabajo, probablemente comprando café dentro de la tienda. Nuestras miradas se encontraron, y por un segundo pensé que quizás podríamos hablar. Quizás podría explicarme. Sara, empecé,
dando un paso hacia ella. Su rostro se transformó de la sorpresa a algo peor. Asco mezclado con lástima mezclado con ira. Me miró como si fuera algo que había pisado. Sin decir una palabra, giró su carrito tan bruscamente que chirrió. Un hombre mayor tuvo que saltar fuera de su camino. Sara, por favor, déjame. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Cuando habló, su voz se escuchó al otro lado del pasillo. Tenías todo, Jennifer. Todo. ¿Y lo tiraste a la basura por qué? ¿Por una emoción barata? No vuelvas a hablarme nunca más. Abandoné mi carrito y me fui, sentándome en mi coche en el estacionamiento hasta que mis manos dejaron de temblar. Esa fue la última vez que compré allí. La última vez que fui a algún lugar donde pudiera ver a alguien de mi antigua vida. El trabajo se volvió insoportable. Los susurros, el juicio, la forma en que los clientes de repente preferían tratar con otros gerentes de cuenta. Mis evaluaciones de desempeño sufrieron. Cuando llegaron los despidos, 6 meses después de que se finalizara el divorcio, no me sorprendió estar incluida. Me dieron una indemnización decente, probablemente solo para evitar posibles problemas. Encontré un nuevo trabajo eventualmente, ganando 30,000 menos que antes. Una empresa más pequeña donde nadie conocía mi historia. Me convertí en la persona callada que almorzaba en su escritorio, que no iba a las salidas después del trabajo, que desviaba las preguntas personales. No podía arriesgarme a que alguien descubriera quién era realmente, lo que había hecho. Salir con alguien era una broma. Los hombres de mi edad querían saber sobre mi pasado, por qué estaba divorciada. Los hombres más jóvenes, como Diego, solo querían una cosa, y una vez que la conseguían, desaparecían. Intenté las citas por internet, creando perfiles que me hicieran sonar estable y normal. Primeras citas que no llegaban a ninguna parte cuando sentían el daño que cargaba. Segundas citas que terminaban cuando me buscaban en internet y encontraban las publicaciones en redes sociales de personas que conocían la historia, porque todos conocían la historia. Sara había publicado sobre eso, publicaciones vagas sobre lealtad y apreciar lo que tienes. Laura directamente me señaló, aunque lo borró después. Miguel publicó fotos de noches de chicos con Raúl, mostrándolo riendo, rodeado de amigos. Claramente mejor sin mí. Los comentarios eran siempre los mismos. Se merece algo mejor, menos mal, una vez infiel, siempre infiel. Encontré a Raúl en LinkedIn 8 meses después del divorcio. Gerente senior de proyectos en una firma en otra ciudad. Nueva ciudad, nuevo comienzo. Su foto de perfil lo mostraba sonriendo, luciendo más saludable que en años. Creé un perfil falso solo para mirar su página a veces, para ver si había actualizaciones. Las había. Un ascenso, un premio profesional, una carrera benéfica de 5 kilómetros que había corrido, una vida avanzando sin mí. La carrera benéfica me destrozó. Era para la investigación del cáncer de páncreas, la enfermedad que se había llevado a su madre a los 5 años de nuestro matrimonio. Yo lo había sostenido mientras sollozaba en el estacionamiento del hospital después de que ella falleció. Yo había hablado en su funeral cuando él no podía encontrar las palabras. Ahora él corría carreras en su memoria, y yo no estaba allí para apoyarlo. Alguien más lo estaba. Alguien mejor. La esposa de Tomás, Jessica, publicó en Instagram sobre una barbacoa familiar. Raúl estaba al fondo de una foto, riendo por algo que alguien dijo. La mano de una mujer sobre su hombro. Solo una mano. Pero miré esa imagen hasta que me ardieron los ojos. Dedos delgados, una pulsera de plata simple, uñas pintadas de un rosa suave. No como mis uñas acrílicas llamativas que me había hecho para impresionar a Diego. Esta mujer no necesitaba esforzarse tanto. Me obsesioné con descubrir quién era. Pasé horas desplazándome por la lista de amigos de Jessica, las conexiones de Tomás, buscando pistas. Luego, 3 meses después, Jessica publicó de nuevo. Cena de cumpleaños de Raúl. Y allí estaba ella, Melissa. Maestra de escuela primaria, cabello castaño suave, sonrisa genuina, ese tipo de belleza natural que no necesita filtros de Instagram. En la foto, se reía por algo que Raúl dijo, su mano en su pecho, mirándolo de la forma en que yo solía mirarlo, de la forma en que dejé de mirarlo cuando me distraje con músculos de entrenador y tatuajes. Los comentarios me destruyeron. Pareja perfecta, tan feliz de que haya encontrado a alguien que lo aprecie, ella es exactamente lo que él merece. El propio Tomás comentó. No podría haber elegido una mejor cuñada si lo hubiera intentado. ¿Cuñada? Se iban a casar. Mi exmarido, que había jurado que nunca amaría a nadie de la manera en que me amaba a mí, se iba a casar con una maestra de escuela primaria que probablemente nunca le mintió una sola vez, que probablemente encontraba fascinantes sus historias de ingeniería, que probablemente nunca se sintió aburrida en una tranquila noche de martes. Ahora trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches porque no había nada a lo que ir a casa. Cenas congeladas para uno.
documentales de crímenes reales para llenar el silencio. Los fines de semana se extendían interminablemente. Caminaba por el supermercado viendo parejas comprando juntas y recordaba cómo Raúl siempre colaba galletas extra en el carrito cuando pensaba que yo no miraba. Mi terapeuta decía que necesitaba perdonarme a mí misma, que todo el mundo comete errores, que necesitaba aprender de esto y seguir adelante. Pero, ¿cómo sigues adelante cuando has destruido lo mejor en tu vida? ¿Cómo te perdonas a ti misma cuando ni siquiera puedes entender por qué lo hiciste? El gimnasio donde conocí a Diego cerró el año pasado. Pasé por allí cuando lo supe, vi las ventanas vacías, el cartel de se alquila. Se sintió como la forma del universo de borrar la evidencia, pero las consecuencias permanecían. Me encontré con su amigo Miguel en una cafetería hace 6 meses. Me vio, empezó a darse la vuelta, luego pareció cambiar de opinión. Hablamos de manera incómoda durante unos minutos sobre nada importante. Cuando finalmente reuní el coraje para preguntar por Raúl, el rostro de Miguel se endureció. Está bien, dijo simplemente. Muy bien. Feliz. ¿Está con alguien? Miguel me estudió por un largo momento. Sí, ella es genial. Son geniales juntos. Eso es bueno, logré decir. Se merece ser feliz. Si se merecía ser feliz, corrigió Miguel. Contigo. Pero tú tiraste eso a la basura. ¿Por qué? ¿Por un chico con abdominales? No tenía respuesta. No había una que tuviera sentido para nadie, incluyéndome a mí. ¿Sabes cuál fue la peor parte? Continuó Miguel. Se culpó a sí mismo al principio. No dejaba de preguntar qué había hecho mal, cómo te había fallado. Tomás y yo tardamos meses en convencerlo de que no era su culpa. Que algunas personas simplemente no pueden apreciar lo que tienen hasta que lo pierden. Él alguna vez. Empecé, luego me detuve. No importa. ¿Alguna vez qué? ¿Preguntó alguna vez por mí? Miguel se rió, pero no fue un sonido amable. Una vez, solo una vez, como 3 meses después de irse, estábamos borrachos. Muy borrachos, y preguntó si estabas bien. Le dije que estabas bien. Mentí descaradamente porque la verdad de que estabas llamando a todos, apareciendo en lugares, desmoronándote, lo habría hecho sentir culpable, y él no merecía sentirse culpable por tus decisiones. Lo sé, susurré. ¿De verdad? ¿Sabes que él solía hablar de ti como si fueras algún tipo de milagro? ¿Que nos mostraba las pequeñas notas que solías dejar en su almuerzo y sonreía como un idiota? ¿Que rechazó una oferta de trabajo en Chicago porque amabas tu trabajo aquí? ¿Tienes alguna idea de lo que tenías? Sí, dije, con lágrimas que me quemaban los ojos. Sé exactamente lo que tenía. Eso es lo que lo hace peor. Miguel se levantó para irse, luego se volvió. Melissa, así se llama, por cierto. Ella también deja notas en su almuerzo. Vi una cuando estábamos juntos en una obra. Pero, ¿sabes la diferencia? Ella las dice en serio. Y él sabe que las dice en serio. No tiene que preguntarse si ella le está mintiendo, si está con alguien más cuando dice que está en la tienda, si la vida que están construyendo juntos es real o solo otra mentira. Se fue sin decir adiós. Me quedé sentada con mi café frío, recordando todas las veces que los 4 habíamos salido juntos. Los viajes de camping, los conciertos, las fiestas de Año Nuevo. Todo desaparecido porque me había aburrido. La semana pasada marcó 2 años desde esa tarde del martes. 2 años desde que Raúl entró y nos encontró a Diego y a mí. He aceptado que nunca volveré a saber de Raúl. No es del tipo que se contacte años después para darme la oportunidad de disculparme, que probablemente no merezco de todos modos. Ha seguido adelante, construyó una nueva vida con alguien que lo valora, alguien que no necesita la emoción de los secretos y las mentiras para sentirse vivo. Mientras tanto, vivo con las consecuencias de mis decisiones. Ya no salgo con nadie, no confío en mí misma. Cuando mis compañeros de trabajo me invitan a salir, lo rechazo. Cuando los hombres muestran interés, los corto. Me he convertido exactamente en lo que tenía tanto miedo de ser cuando empecé la aventura. Aburrida. Excepto que ahora soy aburrida y estoy sola. A veces, tarde en la noche, me permito imaginar cómo sería la vida si hubiera llegado a casa esa tarde del martes en lugar de ir a la de Diego. Raúl me habría sorprendido con el almuerzo. Habríamos comido en la terraza hablando de nuestros días. Quizás habríamos hecho el amor después, el tipo familiar y cómodo del que me había cansado, pero que ahora daría cualquier cosa por tener de nuevo. Él habría vuelto al trabajo feliz. Yo habría pasado la tarde en nuestra oficina en casa, quizás le habría enviado un mensaje tonto para hacerlo sonreír. Habríamos cenado juntos, visto Netflix, nos habríamos acostado abrazándonos. Una vida tan simple, una vida tan hermosa, y la tiré a la basura porque me aburría. La terapeuta dice que necesito dejar de castigarme, que 2 años es suficiente tiempo. Pero no creo que haya suficiente tiempo en el mundo para compensar lo que hice.
Al buscar emoción, solo encontré arrepentimiento. Diego probablemente ni siquiera recuerda mi nombre. Raúl me recordará para siempre, pero no de la manera en que quiero ser recordada. Soy la mujer que lo traicionó. El radiador de mi estudio empieza a repiquetear. Un sonido metálico, constante y predecible. Como solía ser mi vida. Como solía ser el amor de Raúl. Cierro los ojos y escucho. Mañana será igual que hoy. Es un tipo diferente de aburrimiento, no es el de la rutina, es el del vacío. Se trata de saber exactamente lo que perdiste, y saber que nunca, jamás, lo recuperarás. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.